El presidente Petro publicó este informe sobre fallos en gestión de recursos y datos de las EPS. En este informe, solo uno de los ítems decía que se detectaron 23.410 casos de atenciones registradas a personas fallecidas y otras irregularidades más. El presidente dijo que así es como las EPS intentan engañar al gobierno y a la sociedad para extraer más recursos. De hecho, tenemos un informe completo sobre esta denuncia que podrá ver en el link que dejaremos en los comentarios. Ahora bien, prestemos mucha atención. El mismo Centro Democrático publicó en marzo de 2024 que el grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, le donó dinero a su partido, así que es el Centro Democrático quien nos confirmó que este es uno de sus patrocinadores. Por eso no es nada raro que los partidos de los senadores que querían hundir la reforma a la salud sean los mismos que recibieron dinero de los dueños de al menos dos EPS, el Grupo Keralty y el Grupo Bolívar, quienes financiaron al Partido Liberal, Conservador, la U, Alianza Social, Independiente, Centro Democrático y Colombia Justa y Libre. Y preguntamos, ¿cómo vamos a esperar que un funcionario al que le donó una EPS no defienda a las EPS? Vamos ahora a analizar cómo esta senadora intenta hacer esta defensa y usted mismo se dará cuenta cómo posiblemente le están mintiendo, pues Valencia publicó: inventan que el dinero se gasta en los muertos, suben la UPC solo 5.3% cuando el salario mínimo subió más del 9% y despiden a los técnicos que no están de acuerdo con el ministro de Salud. Así es el gobierno Petro, habla mucho, promete mucho con su boca grande, que ahora nos parece de payaso. Como les decía, este gobierno ha intentado de todo para acabar con el sistema de salud. Ahora se inventaron lo de los muertos, que es que están gastándose la plata en muertos, cuando en realidad seguramente lo que pasó es que la persona se atendió cuando estaba viva, pero los trámites, las autorizaciones, las facturas salieron después de que había muerto. Si se quisiera aclarar eso, no es sino que mantener un requerimiento a cada EPS y seguro va a haber una respuesta. Pero se acuerdan también hace poquito que se inventaron que es que no tenían por qué haberse gastado la plata de un año en el año anterior, cuando realmente las EPS no están sometidas al principio de anualidad que le corresponde solamente a las entidades públicas. Pero lo de la UPC es sumamente grave, porque es que le subieron solamente el 5.3, mientras el salario mínimo subió el 9.5. Lo mínimo que debía subir era lo del salario mínimo. Pero quiero contarles que, por ejemplo, la Cámara de Salud de la ANDI hablaba de un aumento de más del 16%. Y que muchos de los expertos, como por ejemplo los pacientes, que vienen haciendo esfuerzos para que el sistema no se quiebre, hablaban también de un 16%, y el gobierno sube 5.3%. Y hay un deseo de quebrar el sistema de salud. Pero tal vez la anécdota más interesante es que el ministro cuenta que echaron un funcionario que se atrevió a decir dentro del ministerio que había que subir el 20%, no porque él quisiera, sino porque sus cálculos, su capacidad técnica le indicaban que había que salvar el sistema y que la cifra era el 20%, pues lo echaron. Imagínense la libertad que hay para los técnicos de opinar sobre el sistema de salud. Alguien le crea a un técnico del Ministerio de Salud cuando ya se sabe que cuando no da una cifra bien baja que le gusta al ministro lo van a despedir. Esa es la manera como el gobierno Petro maneja la salud. Esa es la manera como quieren cuidar tu salud. No se te olvide, porque el gobierno de Gustavo Petro habla mucho, promete mucho con su boca grande, que ahora ya nos parece de payaso. Por lo que ahora veremos quién habla mucho con su boca grande de payaso. Como vimos al principio, la ADRES viene haciendo una tarea de revisión y ya ha obtenido hallazgos como este de las IPS falsas que facturaban. El mismo Petro se refirió a este hecho. Ahora bien, en el informe está la tabla 21. En la izquierda está el año en el que fallecieron personas que aparecen con tratamientos en 2024 y a la derecha la cantidad de fallecidos. Por ejemplo, 44 personas fallecidas en 2017 aparecieron con tratamientos en 2024, según medios como Blue Radio y Alejandro Gaviria. Esto se debe a que los datos se reportan después de fallecidos, pero en serio, 7 años después. Quizás la explicación más razonable de lo que está ocurriendo es que hay un paciente que se le prestó atención médica
clínica durante las últimas semanas de su vida, el paciente fallece, el hospital organiza la información y la envía a la EPS después del fallecimiento de la persona, y la EPS la envía al ministerio semanas o meses después. Y aparece entonces en la base de datos como si la información o las atenciones se dieran después del fallecimiento cuando se hicieron antes. Y ahí es donde de pronto puede ocurrir que hayan sido servicios que se prestaron a personas que sí estaban vivas, pero pues que en el momento desde que se prestó el servicio hasta que se radicó la factura y quedó en el sistema contable, pues ahí ya esa persona de pronto había fallecido. Por lo que Bastidas le preguntó a Valencia y a Gaviria, o las EPS fueron muy ineficientes o esto es corrupción. Lo que no tiene presentación, y se los digo con respeto pero con franqueza, es que ustedes opinen de un informe que no han leído en detalle. Si notan la tabla, hay 3.622 personas que fallecieron en 2022 que aparecen con tratamientos en 2023, un año después, y estos tratamientos costaron 11.000 millones de pesos. Si la senadora que acusa a Petro de payaso leyera el informe en detalle, encontrará que el ADRES aclara que presume como reales los datos de 2023, es decir, lo que ella plantea como causa ya estaba explicado. Por ello, Bastidas agregó, las EPS van a manejar 100 billones de dineros públicos pagando lo que consideren a sus propias clínicas sin una auditoría externa. Por Dios, 100 billones son 50 años el plan de alimentación escolar PAE, 20 años el presupuesto del Ministerio de Vivienda, 216 años el presupuesto del Ministerio de Deporte. No digo que la salud de los colombianos no cueste 100 billones, puede que más. Lo que les reclamo es que para ustedes no tenga importancia que 100 billones, el 20% de todo el presupuesto de la nación, esté rodando por ahí sin control. Lo que les reclamo es que ustedes insistan en reducir los problemas del sistema de salud a que la plata no alcanza, como si la corrupción no existiera. Lo que les reclamo es que cuando se hace un ejercicio legítimo y necesario de revisión de los datos que las mismas EPS reportan, ustedes lo descarten sin siquiera revisarlo en detalle, solo por contradecir a Petro, solo por defender a las EPS a toda costa. Y sí, lo que acabamos de ver fue un análisis serio basado en datos y evidencias, pero ¿recuerdan cómo empezó Paloma Valencia su análisis? Que es que están gastándose la plata en muertos, cuando en realidad seguramente lo que pasó es que la persona se atendió cuando estaba viva, diciendo la frase seguramente, es decir, que su video se basa en suposiciones. Por eso allí mismo algunos le respondieron, no son inventos, vieja HP, es la realidad. Ustedes acabaron con la salud para enriquecerse y ahora culpan a Petro. Muchos MP. Me gusta la confianza que se tiene, senadora. En su mente está convencida de que la gente aún le cree, y el mismo presidente Petro le respondió, Paloma, no se está hablando de pagos posteriores a EPS de la fecha de fallecimiento de beneficiarios de esas EPS, se está hablando de atenciones posteriores a las fechas de fallecimiento de más de 23.000 beneficiarios que después se cobraron de los dineros públicos o UPC.